Estamos en Plan A, continuamos con una sugerencia, Atención, con Express, lo nuevo de Cable Hogar, podés mirar, navegar, hablar más rápido, más fácil y con la mejor tecnología en la comodidad de tu casa. Te invitamos a sentir, compartir y disfrutar. Pedilo ya a través de express.com.ar o llamanos al 0810-555-3977. También encontranos en Granadero Baigorria. Cable Hogar se agranda, pero Cable Hogar es el cable de tu ciudad dándote mucho más. Ha generado mucho interés de parte de los televidentes el testimonio de Dorian, que es muy joven, que es inquilino, preside una unión justamente de quienes alquilan. Por eso nos interesaría conocer un poco más tu historia personal, Dorian. Nos decías en un tramo: yo nací en una casa donde mis padres alquilaron y yo tengo 24 años y continuamos alquilando. Y en muchos casos hay familias que llegan a su fin alquilando. Gente que tiene 70 años y de una casa a lo mejor pasaron a una cochera. Claro. Porque es algo muy común y si uno escucha y se relaciona, ocurre. Es decir, ¿Cómo vivís esa situación familiar vos personalmente? Mira, uno necesita sus espacios, o sea, y a veces uno cuando crece, estos espacios se achican y vos decís, ¿por qué no? ¿Recordás por cuántas casas? No, hemos pasado... ¿Pasaste? Mira, no te quiero exagerar, pero 10 o 12 casas seguro. Ajá. Y eso a lo mejor es malo, no solo para el conjunto, sino para cada uno de los integrantes. Porque de chico, bueno, tuvimos la posibilidad de mantenernos siempre en un barrio cercano, pero en muchos casos hay que cambiarse de colegio, hay que cambiarse del club. Lo que implica una mudanza, un cambio de Lo que implica la vecinos. mudanza y volver a acostumbrarse. Es decir, uno llega a un barrio, llega a una casa, hasta que se acomoda, ordena los muebles, se tiene que sentir propio de un lugar. Porque estamos hablando de lo económico, lo material, pero atrás de todo esto hay una familia, hay valores, hay un montón de cosas que nadie lo ve. Y entonces hay muchos casos que pueden seguir alquilando y otros que no, y se tienen que ir a la casa de los padres, o sea, familias que ya están constituidas con hijos y demás, volver a la casa de los abuelos. Claro, además eso tiene un impacto en la vida de una familia. Claro, y a ¿no? lo mejor o tiene un dinero ahorrado, o puede sacar un crédito, ¿y qué hace? Compra materiales, hace una pequeña habitación, un baño, una cocina, y ahí entramos en un trastorno, a vivir en un lugar más chico, más incómodo, abajo de la abuela, arriba de la madre, del padre. Y esta situación a vos, Doria, te lleva a tomar cartas en el asunto, a presidir esta Yo arranqué con esto en el 2008, ¿Por qué? formalmente. Nació desde la incomodidad, nació desde la necesidad de hacer pública una situación que yo vivía, y cuando empecé a movilizarme y a hablar con gente, descubrí que había mucha más gente en mi situación. Lo difícil era entender que yo con 18 años empecé con esto. Empezamos con una página en un principio que era alquileresbajos.com.ar, en donde estaba mi situación, que era la de un adolescente, compartiéndola con la de un muchacho que era padre de familia, y ahí empezó la verdad, un fenómeno que se multiplicó y llegó a todo el país. Claro, bien. Bueno, Carlos, escuchás, ¿no? La vivencia de miles de familias que pasan por lo de Dorian, ¿no? De alquilar toda su vida. Evidentemente hay una deuda muy grande de parte del Estado en lograr buscar un equilibrio en los créditos hipotecarios. Fíjate vos que a nivel nacional hay un faltante de más de 4 millones de viviendas. Más de 4 millones de viviendas. O sea que hay 4 millones de familias que están sin techo. Y lamentablemente hoy calificar para sacar un crédito hipotecario es imposible. Pero también es imposible pagar. Si vos vas a ver las tasas, imposible, 32%, 36%, ¿quién lo puede pagar? Y eso nos lleva entonces, esa situación que estás describiendo, ¿cómo se calcula el valor de un alquiler hoy? ¿Qué referencias se toman? A ver, las referencias que se toman obviamente son las de mercado. Nosotros los profesionales inmobiliarios verificamos el mercado, analizamos las comodidades y cada inmueble tiene un valor diferente. Los valores son distintos en función de las comodidades, de las calidades, de los barrios, de las cantidades de metros cuadrados. Hay diferencias, no es que todo vale igual, porque a veces se toma como referencia un valor determinado y no es así. Dorian decía en el bloque anterior que hoy se ha emparejado el valor de los alquileres. En las mismas calidades, en algunas cosas tiene razón. Más allá del lugar. Más allá del lugar. Pero hay lugares emblemáticos o lugares diferenciales en donde los valores son totalmente distintos. Bien. Comienzan a llegar preguntas sobre derechos y obligaciones, pero también, Alejandro, un televidente plantea si es posible impulsar precios cuidados para alquileres, que hoy está tan en boga, que el gobierno puso en marcha. Bueno, yo creo que es muy difícil porque, como bien decía Carlos, cada propiedad tiene su valor por zona, por formato. Entonces, ¿qué le podés intentar poner? Un límite de crecimiento a la tasa de interés que te pueden cobrar para renovar ese alquiler. Pero digo, poner
un precio cuidado para alquiler en forma homogénea, yo creo que es inviable. Y acá hay otro tema también, y es que cuando no hay herramienta de inversión en una Argentina que sufre una inflación tan grande, lo que se compró siempre, como decía mi abuelo, no hay nada más seguro que los ladrillos. Ajá. Que después que viene un crecimiento de precios, uno lo ve como una inversión por el valor de la propiedad. Pero llega un momento donde también comenzás a evaluar la rentabilidad que te deja lo que vos invertiste en una propiedad en cuanto al alquiler. Bien. Y lo que en promedio, creo, Carlos, es 6, 7% histórico, hoy estaremos en 3, 4. 3 y medio. Entonces, yo entiendo a los inquilinos y entiendo a los propietarios. Hay un momento donde hay que buscar un punto de equilibrio para que a todos les sirva. También plantea, Leo, por ejemplo, ¿en qué casos un propietario puede desalojar a un inquilino? No, bueno, cuando hay un incumplimiento de contrato, nada más. Ajá. O sea, quien puede rescindir el contrato, según el artículo 8º de la ley 23091, es el inquilino. El propietario no puede desalojar al inquilino, salvo que haya un incumplimiento real de contrato por falta de pago o por destrucción del inmueble, casos extremos. Claro. Entonces, pero igualmente el propietario no puede decirle váyase. O sea, tiene que ir a la justicia, demostrar lo que está diciendo y ahí en función el juez determinará si tiene que abandonar el inmueble inquilino o no. Pero en realidad no se puede desalojar al inquilino. Dorian, ¿se dan muchos casos de este tipo de gente que no puede seguir pagando y que se genera un conflicto con el propietario? Sí, sí ocurre y la verdad que es incómodo porque no es una negativa a pagar. Es la imposibilidad, entonces es como que en ese momento es como que se siente incómodo uno. Claro. Y hay veces, hay que reconocer que muchos inquilinos han cometido errores, como hablábamos fuera de cámara. Por ejemplo, en el incumplimiento del pago, en el no cuidado de la unidad. Y esto ha llevado a que los propietarios, obviamente, y junto con las inmobiliarias, tomen otro tipo de medidas. Ajá. Y ahí es donde se ve el tema de las garantías que se deben presentar, que en algunos casos son abusivas, cuando a lo mejor se piden más de 4 recibos de sueldos, 3 garantías propietarias, y uno termina sacando la cuenta final de lo que pone en garantía por una casa, y a lo mejor es 6 o 7 veces superior. ¿Por qué esta situación, Carlos? Primero, no son garantías, se llaman fiadores solidarios, porque no hay una garantía, porque no hay una hipoteca sobre el inmueble. Sí. Nosotros desde la institución estamos tratando de flexibilizar esa situación en lo particular. Y cuando él habla de 3, 4, 5... garantías. No, recibos de sueldo, ajá, en donde se flexibiliza mucho y ahí no se pide el inmueble como fiador, que el fiador demuestra solvencia a través de decir, bueno, yo soy propietario, por eso estoy demostrando solvencia. En realidad lo que se hace es decir, bueno, a ver, la ley prevé que se puede embargar un sueldo hasta el 20%. Entonces se trata de buscar recibos de sueldo que cubran el 20% del monto total del alquiler más los gastos. Por eso a veces no son recibos de sueldo bajos, entonces vos tenés que decir, bueno, tráeme 3 o 4 para que por lo menos tengamos cubierto ese 20%. Bien, siguen las preguntas. La gente deja su interrogante a través de Plana TV en Facebook y en Twitter. Alguien plantea, ¿en qué casos, este ya lo pregunté, puede un propietario modificar el precio del alquiler por fuera del contrato? No, legalmente imposible. Ajá. Está en todo su derecho de protestar judicialmente el inquilino, no puede. ¿Y la indexación? Que está no hay indexación en Argentina, está prohibido por ley, porque todos sabemos que hay una parte de la ley de convertibilidad y que no permite indexar. Pero ahora, en los hechos se pide un ahora el tema es así. Mayor. A ver, lo que comentaba Dorian recientemente, que es un fallo de la Cámara de Rosario, en donde habla de alquileres escalonados. ¿Qué quiere decir esto? Para que no se perjudique tanto el propietario, lo que prevé este fallo, que asentó jurisprudencia y se está utilizando a nivel nacional, es que uno acomode con un porcentaje para el próximo año el alquiler. Ahora, lo que dice el fallo también es que el inquilino tiene que saber lo que paga el primer día y lo que termina de pagar el último día. Ajá. No es que la indexación está abierta al resultado, acá no. Acá entra pagando tanto y termina pagando tanto. En ese aspecto, nosotros pedimos desde la institución, y esto se lo pedimos a los propietarios, que hoy traten de ganar, pero ganar un poco menos, acomodarse a la realidad y al bolsillo del inquilino, y que estén estos incrementos alrededor del 25% anual. ¿Se tiene en cuenta la capacidad económica del inquilino cuando se encuentran cara a cara con los propietarios? No, desde las inmobiliarias se pide que el inquilino tenga un aval, un ingreso, justificar un ingreso que pueda para poder pagar el alquiler. Pero bueno... ¿Y qué ocurre en esa situación? En muchos casos hay mucha gente que trabaja, por decirlo de alguna manera, en negro.
¿Cómo hace para justificar el ingreso? Y se hace con algunos recibos más de sueldo al momento de presentar fiadores para el contrato, o a lo mejor desde la inmobiliaria, si son accesibles, investigan, digamos, tratan de buscar, saber dónde trabaja la persona, buscar referencias. Exacto. Pero es una lucha. Es decir, no es que yo tengo la intención de ir a alquilar, voy, me gustó la casa, presenté las garantías. No, hay un proceso previo que en algunos casos es muy engorroso, que lleva tiempo, lleva dinero, y a veces la necesidad del inquilino de mudarse constantemente hace que esto lo ponga incómodo. Alejandro. Vos hablabas del Estado. Sí. Muy buenos proyectos, muy buenas teorías del Estado, nacional, provincial, municipal, pero tenemos un inconveniente, que donde se pueden construir viviendas para la gente que lo necesita, carece de la infraestructura de servicios públicos. Correcto. Luz, gas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos concentrados en una zona y ampliar la capacidad de viviendas nuevas para la gente que lo necesita va a llevar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y mucha inversión. Y mucha inversión. Como estamos llegando a una etapa de conclusiones, vamos a dejar consejos. Carlos Roviti, cuando un inquilino cree que están realizando prácticas abusivas, ¿qué hay que recordar? Lo primero ¿Qué casos que yo le debe digo, denunciar? Claro, yo lo primero que le digo al inquilino que vaya a un inmobiliario debidamente habilitado, Primera medida, con un corredor inmobiliario matriculado al frente. Ajá. Porque ese corredor tiene obligaciones civiles y penales respecto a la ley en función de prevalecer la unidad de contrato entre propietario e inquilino. Y si el inquilino ve avasallado su derecho, tiene que ir a la justicia o denunciar previamente, si quiere, en el Colegio de Corredores. Alejandro, brevemente. Simplemente, el Estado debería conseguir que los créditos hipotecarios sean mucho más razonables para que el inquilino tenga acceso a él y solucione los problemas habitacionales que hay en Argentina. Sin duda, esa es la clave hoy, bajando la inflación también. Dorian Fernández, las últimas palabras. ¿Cómo vivís personalmente, tu familia? Hacenos un resumen. Soñamos con la casa propia. Soñamos con la casa propia. Sí. Lo vemos muy difícil y mientras tanto pedimos condiciones igualitarias y la posibilidad de que de alguna parte del Estado nos escuchen y nos den la posibilidad de que en conjunto busquemos la solución. Y además, hablando de escuchar, hay miles de inquilinos que te escuchan, en vos representan esa expresión. ¿Qué le dirías a los propietarios? Yo le diría de que entiendan de que detrás de un inquilino hay una familia, hay una estructura y hay una necesidad de un techo propio. Que el negocio debe existir porque si tienen un bien, un capital invertido, merecen una renta, pero entendamos que detrás de esa renta no hay un objeto, hay una familia. Gracias a los tres por este debate. Gracias a vos. Hasta mañana, los esperamos con otro Plan A. Gracias. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca